Muy buenos días, estimados visitantes y a todo el público que nos sigue por streaming en la página oficial de este evento. Les damos la más cordial bienvenida al marco de conferencias de Expo Salud e Higiene COVID. Agradecemos profundamente a todos los patrocinadores de este evento: Vita de Jun, Mesil, Biozone, Cana Undesa, Safety Group y Oxygerm. Es un honor para mí presentar la siguiente conferencia, que estamos seguros dejará un gran impacto en todos y cada uno de los aquí presentes, así como a todos los seguidores virtuales de Expo Salud e Higiene COVID. La conferencia que escucharemos a continuación se titula Experiencia clínica en pacientes con SARS-CoV-2, impartida por el doctor Salvador Icedo Zamora, director general del Hospital General del Ciudad Obregón. El doctor Alfonso Atitlán Gil, director general de Conocimiento en Salud. Y el doctor Alberto Xité Maxta, director general de Proyectos Estratégicos en Salud. Representantes de Vita de Jun. A todos los asistentes les recordamos mantener una sana distancia y el uso obligatorio del cubrebocas en todo momento, así como también comentarles que al centro del auditorio se encuentra un micrófono para la sesión de preguntas y respuestas al finalizar esta conferencia. Sin más, recibamos con un fuerte aplauso a los ponentes. Bien, Bien, buenos días. Soy el doctor Salvador Icedo Zamora, director del Hospital General de Ciudad Obregón. Fui invitado por un grupo de empresarios que están manejando el suplemento llamado Vita de Jun para exponer la experiencia clínica que tuvimos en nuestro hospital en Ciudad Obregón, Sonora. Quiero agradecer al señor Diego Pérez Moret y su equipo de colaboradores por ese gran labor que están haciendo en bien de la salud, no nomás de los mexicanos, sino a nivel mundial, ¿no? Qué bonito que sepamos que existe un suplemento que nos puede ayudar a prevenir esta patología tan dañina y tan letal que está sucediendo actualmente en el mundo. Les voy a hablar un poco de las generalidades del medicamento porque es muy importante que ustedes sepan qué viene siendo, cómo funciona, para que tenga esa credibilidad que nosotros la aceptamos cuando nos hablaron de este producto. Este suplemento, su función principal es prevenir. ¿Por qué? Porque hay una función muy importante en nuestro sistema que se llama la función de renina-angiotensina. Esta función hace que el angiotensina 1, por medio de una enzima convertidora de angiotensinógeno, se convierta a angiotensina 2. Esta angiotensina 2 tiene muchas propiedades, aparte de elevar la presión, hay procesos de mitosis, de metástasis que influyen en esta función. Lo que hace el suplemento, y se demostró in vitro por el doctor José Sánchez, que es el director del CIBO, que es un centro de investigación de lo mejor que tiene México y a nivel Latinoamérica, la función es, el producto del coronavirus tiene varias proteínas, pero una principal que es la proteína S, y que ocupa para hacer su función letal o dañina, le podemos llamar, unirse o anclarse a una proteína que existe dentro de la célula, que se llama AC2 o enzima convertidora de angiotensina. ¿Qué es lo que hace esta unión o afinidad por esta proteína del coronavirus? Hace que deje penetrar el coronavirus a la célula, pase la membrana y se empiece a reproducir. Se empieza a reproducir por miles y millones, son los viriones o famosos partículas de virus que tienen este tipo de virus, valga la redundancia, y eso es lo que empieza a multiplicarse y a hacer daño al cuerpo. En estudios in vitro que se llevaron a cabo por el doctor Sánchez, se encontró que al usar el Vita de Jun, no dejaba que se produciera esa ancla con la proteína S y que lo dejara estabilizado ahí,
para que el coronavirus no pudiera entrar a la célula o fuera mínimo o casi nada o nada del daño que pudiera ocasionar. Esta es la ventaja de este suplemento, ya que tiene memoria, y al tener memoria, mínimo sabemos que es un producto que nos puede durar mínimo un año, y como están estas situaciones en estudios, sabemos que podría ser más de un año todo esto, ¿verdad? Aparte de eso, tiene otra función, actúa también entre la interleucina 6, entre varias interleucinas, pero la interleucina 6 es de las más famosas porque hacen el trabajo principal en la tormenta famosa de las cininas, o es un proceso inflamatorio tremendo que se produce y es el que nos puede llevar hasta una coagulación intravascular diseminada, que es los famosos trombos que se han visto a nivel mundial y que se empezaban a manejar los anticoagulantes para este tipo de situaciones. Todos estos procesos se pueden inhibir con el Vitadeyum. Entonces, así en general, era muy importante que ustedes conocieran la base científica que tiene este suplemento. Ahora les voy a platicar de la experiencia que tuvimos en el Hospital General de Ciudad Obregón, que es un hospital que tiene 250 camas y que en la reconversión hospitalaria tuvimos capacidad para 72 pacientes. En ese lapso de tiempo, cuando iniciamos la pandemia, que empezó en marzo, empezamos a ver pues mucho problema con los pacientes porque estábamos aprendiendo apenas a manejarlos y había muchos protocolos y teníamos que ir adaptándonos a ciertos protocolos. Cuando en junio llegó Carlos Contreras a visitarnos, a presentarnos el producto y explicarnos el producto, cómo funcionaba, vimos que teórica y científicamente era un producto excelente para la prevención, y de hecho lo probamos con los pacientes que iban llegando al hospital, que tenían que ser hospitalizados, ¿no? Porque sabíamos que era la única manera de tener un control con ellos y ver cómo funcionaba el producto y qué resultados podíamos tener. Sí vimos que en los pacientes que iniciaban con puntas nasales o con mascarillas, que era la mejor opción para ellos en un paciente hospitalizado, vimos resultados muy buenos. Normalmente los pacientes, una gran mayoría de ellos tenían que llegar al tubo o ventilador que le llamamos nosotros. En el estudio, cuando nosotros utilizamos en este tipo de pacientes el suplemento Vitadeyum, alcanzamos a ver pacientes en un 70% que se recobraban y los podíamos dar de alta sin llegar al tubo o al ventilador. Eso fue un resultado de una experiencia muy halagüeña y seguimos trabajando en eso. Lo que sí sabemos que el paciente que todavía no le ha dado coronavirus es el que va a tener todas las de ganar, porque el medicamento va a actuar antes de que empiece a hacer daño el virus famoso, que es lo que nos pasaba cuando quisimos utilizarlo en los pacientes con ventiladores. El paciente que ya llegó al ventilador es un paciente que ya tiene dañado todo el endotelio de todo el organismo, ¿no? Difícilmente nada lo va a poder ayudar. Hay un porcentaje mundial que nos habla de un 10% de pacientes con ventilador que podrán salir del ventilador, ¿no? Con los medicamentos y protocolos que tú quieras. Entonces, el mensaje final y más importante, el Vitadeyum, usándolo preventivamente les va a ayudar al 100%. Si el paciente ya inició con síntomas, ya debe tener un daño, aunque sea leve, no va a ser un 100%, obvio, porque ya traen daño los pacientes. Ya cuando empieza a actuar el Vitadeyum, va a inhibir y bloquear en ese momento la función que hace el coronavirus. Pero el daño que ya había avanzado, ese ya no lo maneja el Vitadeyum. Esa es la experiencia que tuvimos en el Hospital de Ciudad Obregón y lo estamos utilizando ahorita actualmente para los trabajadores de la salud que están en áreas COVID. Se les dio ya y estamos viendo la capacidad que hemos visto en muchos lugares, que los pacientes que ya tomaron el Vitadeyum, hasta ahorita no hemos sabido de uno que se haya infectado, a pesar de tener ese alto grado de contaminación viral en las áreas del sector salud. Esa es mi aportación y la verdad pues es un producto excelente, conózcanlo, prevénganse y les va a ayudar mucho. Muchas gracias.
Muy buenas tardes a todos los presentes y sobre todo en esta nueva época a todos los que nos observan en cualquier parte del mundo. La pandemia que hoy nos reúne en este espacio ha venido a cambiar muchas cosas. Y lo primero que tenemos que cambiar nosotros mismos son los paradigmas. Soy de formación médico cirujano y es muy difícil para el gremio creer en lo que no está escrito. Para nosotros, darle la oportunidad a un suplemento que está realizado con base a silimarina fue un gran reto como personas primero, como profesionales de la salud, y el reto era conocer. La charla de hoy, o los minutos que tenemos el día de hoy, es para platicar la experiencia de nosotros y el uso de este suplemento en pacientes que tienen o que han cursado con una enfermedad respiratoria aguda grave. Lo primero que nosotros hicimos fue conocer las bases teóricas que no se hicieron de un día para otro. Eso es importante. Cada vez que hay un caos, surgen oportunistas. A este trabajo que llegó a nuestras manos, era un trabajo realizado por científicos mexicanos de Guadalajara que tenían años estudiando estas sustancias que separadas ya han demostrado, como lo comentaba el doctor, ya han demostrado que benefician de una u otra manera al ser humano. ¿Cuál es la gran ventaja de este suplemento? Que se ha logrado reunir en un mismo producto a varios agentes que in vitro demostraron que podían inhibir la fijación del virus a una célula pulmonar. Si bien el virus es un virus nuevo y como todo lo nuevo está en estudio, ¿no? Seguramente hemos leído las noticias que hay vacuna por aquí, que hay vacuna por allá, que están buscando, todo el mundo está buscando la vacuna. Cuando nosotros hablamos como médicos de vacunas, sabemos que una vacuna va a permitir la protección sobre una cepa, sobre un tipo de virus. Pero si este virus se llegara a comportar como se comporta hoy el virus de la inmunodeficiencia humana, nunca lograríamos tener una vacuna para poder contenerlo. Entonces, los científicos lo que encontraron pues no es de que me dé, sino que me permita de una u otra manera protegerme antes de contraer la enfermedad. Nosotros podríamos, y eso es lo que estamos estudiando, podríamos tener esta barrera de protección que no quiere decir que el virus no entre en mí, pero que no se va a fijar o se va a fijar de una manera más pequeña que no va a hacer que desarrollemos una enfermedad tan grave. Lo que nosotros hemos visto y que después de mí el doctor Alfonso Atitlán les esbozará los resultados, es que lo importante en este producto, en este suplemento, es que está ayudando a disminuir la intensidad de la carga viral.
llevamos un par de meses trabajando en 3 hospitales bajo un protocolo estructurado y científico, el cual está siendo vigilado por el Comité de Bioética para poder ir dando pasos firmes. Podría generarse de repente mucha expectativa si en este momento nosotros llegáramos y dijéramos, aquí está la vacuna, ¿no? El trabajo es un trabajo serio que está incluyendo tanto a pacientes que ya estaban en una etapa grave, muy grave, es decir, intubados, y pacientes que solamente fueron detectados como positivos, pero que tenían un seguimiento en casa. Es importante decir que lo que nosotros hemos observado es que el suplemento sí muestra cambios en comparación a los pacientes que no lo tomaron. El grado del cambio depende de muchos factores, pero es el hecho de utilizarlo en el sentido de una situación preventiva. Nosotros mismos lo probamos, lo tomamos y de manera personal puedo decir, a mi familia se lo di, con la conciencia de decir, es algo que no me daña y es algo que me puede favorecer a no tener la enfermedad o a si la desarrollo, que sea de la manera más asintomática posible. Entonces, bueno, por el momento sería mi participación. Dejo a Alfonso a que continúe con los resultados. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los presentes, buenas tardes a quienes nos escuchan de manera virtual a la distancia y a todos los expositores que están en esta Expo Salud. Pues bueno, en primer lugar, como ya lo refirió el doctor Alberto Chité, se hizo un estudio bien fundamentado en donde vamos a hablarles un poquito del plan de acción, las acciones realizadas, los resultados que obtuvimos y a qué conclusiones llegamos. Se diseñó un protocolo que le pusimos como nombre, determinación de la eficacia de la silimarina como coadyuvante en la progresión de la enfermedad COVID-19 en 3 hospitales públicos de los servicios de salud estatal. Esto se realizó en hospitales que estaban destinados a la respuesta inmediata de COVID-19 y que pues exclusivamente reciben este tipo de pacientes. Y siendo la silimarina un suplemento alimenticio a base de agua ionizada acondicionada con este extracto de la planta Psyllium marianum, como ya lo refirió el doctor Aicedo, tiene pues todo un referente teórico bien comprobado a partir de estudios in vitro que nos permiten corroborar lo que ya se ha publicado también en artículos científicos previos a estos trabajos que se han hecho en diferentes partes del mundo. Es importante destacar también que hablar de este tipo de extractos, de este tipo de productos, como bien lo refirió el maestro Alberto, es algo complejo, complicado para la comunidad médica, porque desafortunadamente ha habido muchos charlatanes en diferentes países y aquí en nuestro país que tiene mucho que ver con la herbolaria, pues se han creado muchos productos milagro y no creen en esto muchas personas. Es por eso que nosotros decidimos darle un enfoque científico y en esta propuesta se evaluó el efecto del extracto sobre la enfermedad COVID desde leve a moderada, que es la que se puede manejar de manera ambulatoria, la moderada, que ya son pacientes que se van a hospitalizar, la grave y la muy grave. Y con esto, pues lo que hicimos fue hacer una selección de pacientes hospitalizados
en donde se manejó el tratamiento hospitalario estandarizado y el tratamiento ambulatorio estandarizado también que los servicios de salud prestan para este problema. Ese fue nuestro grupo control y un grupo de intervención en donde además de este tratamiento estándar ambulatorio y el tratamiento estándar hospitalario se agregó el extracto, 5 mililitros diarios durante 12 días. Y finalmente se conformó un grupo en donde no se les dio este producto para poder realizar demostrar el efecto benéfico que se presumía tenía el extracto. Al respecto de esto, durante más de 15 días se estuvieron reclutando pacientes, tanto a nivel hospitalario como con el manejo ambulatorio, logrando una muestra de 50 pacientes hospitalizados y de 39 pacientes en manejo ambulatorio. Y durante más de un mes le estuvimos dando seguimiento, como ya lo describí, administrando el extracto, previa PCR, que es la prueba, el estándar de oro para demostrar que un paciente está infectado. Y durante 5 días a los pacientes hospitalizados se les tomaron diferentes medidas de laboratorio, como lo vemos aquí. Ahí están los marcadores bioquímicos que evaluamos, que tienen que ver con diferentes facetas de que el virus va interactuando con el organismo y va dañando. La primera, el dímero D, que tiene que ver con la generación de la coagulación intravascular diseminada y que es el problema grave que puede matar a los pacientes. Y que, como bien lo refirió el doctor Aicedo y ya lo dijo también el maestro Alberto, si esto avanza en los pacientes, van a llegar al proceso de intubación y es muy difícil que con cualquier tratamiento de los que hasta ahora se han probado, logremos sacar adelante a esos pacientes. De ahí la importancia de vigilar todo esto, la ferritina, la urea que tiene que ver con el riñón, la creatinina, TGO y TGP que tienen que ver con el hígado, la DHL, y todo eso nos va hablando de que podemos generar un control en pacientes si los atendemos de manera oportuna. Y bueno, en la parte de lo que son los pacientes que se pueden manejar a nivel ambulatorio, lo que hicimos fue tomar la PCR y darles un seguimiento durante 15 días vía telefónica a través de un sistema que se implementó en los servicios de salud estatales y que eso nos permite estar sabiendo o darnos cuenta cuando esos pacientes generan un síntoma, algún signo que requiera una hospitalización o un tratamiento más allá de lo que están recibiendo. Y bueno, estos son los resultados que obtuvimos. Como podemos ver aquí, tenemos que fueron pacientes de los servicios de salud, en donde se hizo el diagnóstico de EVA moderada en los pacientes ambulatorios. La edad promedio estaba entre 47 años para el grupo control, al igual que para el grupo intervenido, que fue de 42 años, en distribución similar en cuanto a sexo, hombres y mujeres en el grupo control la mitad. Hubo un poco más de mujeres en el grupo experimental y esta fue la caracterización inicial de estos pacientes. Además también pudimos comprobar, como lo dice la literatura, que la mayor parte de las personas afectadas que van a estar hospitalizadas tienen que ver con enfermedades de fondo, como son la hipertensión arterial, la diabetes mellitus y la obesidad, que se distribuyeron en grupos, en los diferentes grupos casi de manera similar, con el problema en donde dice son los que tenían el problema, y en algunos casos pues hubo un poco más de diabetes cuando se trató al grupo experimental. Y aquí tenemos lo que les hablaron ya el doctor Aicedo y el maestro Alberto en cuanto a lo que es la carga viral. Esta gráfica a lo mejor pareciera un poco complicada, pero no lo es. Si ven aquí abajo el extracto, como se usó, y el tratamiento estándar ambulatorio, eso es lo que nos demuestran estas líneas. Aquí podemos ver cómo el extracto, 5 días después de haberlo utilizado, al 6º día que tomamos la prueba PCR, previa PCR diagnóstico obviamente, encontramos la negativización del virus. Esto quiere decir que al 6º día de haber tomado este producto, el 56% de los pacientes atendidos estaban negativos. Y en su mayoría, como vemos estas curvas aquí arriba, estaban a punto de negativizarse porque no se encontró el virus. Esto nos habla de las lecturas que hace un equipo, una computadora, de los ciclos de transcripción del RNA del virus y que nos dicen si hay o no estos fragmentos circulando en el organismo de una persona. Esto nos habla de que está llegando un momento en que se van a negativizar. También ocurre con el tratamiento estándar ambulatorio, pueden llegar a negativizarse, pero no
después de 5 días. Eso ocurre después de 15 días, que es lo normal que se está viendo en los diferentes estados y en las diferentes partes del mundo, lo que se ha venido reportando. En 5 días lo logró este extracto. Después, los pacientes hospitalizados que también estuvieron, esto también nos habla la literatura, los pacientes más añosos, que en promedio tuvieron 58 años, 56 años, pero que tuvimos pacientes de hasta 78 años hospitalizados, 80 años, también pacientes muy jóvenes de 22, 30 años, pero este fue el promedio de edad, en donde también hubo, como lo dice la literatura, un mayor porcentaje de varones afectados, contra un menor porcentaje de mujeres afectadas hacia el estado de la gravedad. Y eso es lo que hablamos de la progresión del problema, ¿sí? Y en ese sentido, lo que vimos fue también una distribución de las enfermedades concomitantes, la hipertensión arterial sistémica, la diabetes mellitus y la obesidad, con un gran porcentaje de pacientes hipertensos, y que es la enfermedad que más va a verse complicada por esta enfermedad de COVID-19 y que es lo que han referido mis antecesores en esta charla, que si no lo atendemos a tiempo, este tipo de enfermedades se va a complicar más y van a llegar a la muerte, como lo vamos a ver más adelante. Esas son las curvas de las PCR, de las cargas virales en los pacientes hospitalizados, en donde también vimos la negativización al 6º día, en este caso en el 36% de los pacientes, lo cual quiere decir que si no los agarramos a tiempo, difícilmente vamos a lograr parar el virus. De ahí que es muy importante nuevamente mencionar las conclusiones a las que llegó el doctor Aicedo, en donde esto debe ser una acción preventiva. No podemos esperar a que los pacientes se nos compliquen. Les vamos a ayudar porque se va a disminuir la carga viral, pero el daño ya está hecho. Y si es un paciente con una enfermedad previa, eso se va a volver muy complejo. Aquí, de manera muy rápida, y no voy a tratar de explicárselos demasiado, pero podemos ver cómo esta línea, que es el extracto, contra esta línea, que es el tratamiento estándar hospitalario, nos muestra cómo van aumentando las cargas del dímero D, las cifras del dímero D, y cómo aquí van disminuyendo. Aunque esta diferencia que vemos aquí, que pareciera muy importante, no fue estadísticamente significativa. Eso quiere decir que nuevamente, que una vez que se ha avanzado el daño en la coagulación intravascular diseminada, no podemos hacer nada con ningún tratamiento. Ese daño va a complicar mucho la existencia, literalmente, de estos pacientes que si son hipertensos, si tienen alguna enfermedad cardiovascular, si tienen diabetes o son obesos, van a llegar a ser intubados y pueden llegar hasta la muerte. Sin embargo, no lo vimos con el dímero, pero lo vimos con los demás marcadores biológicos, como ya les dije, lo que es la parte de los marcadores que tienen que ver con el funcionamiento del hígado, el funcionamiento del riñón y otros órganos. Aquí vemos cómo cuando lo comparamos el tratamiento estándar contra el tratamiento con el extracto, logramos una disminución más rápida. Y esto también ocurrió en 5 días. Algo que tampoco se observa de manera natural cuando dejamos seguir únicamente el tratamiento estandarizado. Y aquí otras gráficas que nos muestran esas diferencias importantes, aquí sí amplias, estadísticamente significativas, que eso quiere decir que lo que estamos observando es por la intervención que realizamos y no es meramente al azar. Esto es algo que podemos decir que ocurrió. Y por otro lado, otro marcador para nosotros muy importante, otro parámetro que medimos, son los días de estancia hospitalaria. Y esto a nivel privado y a nivel público, pues digo, aquí nos han platicado nuestros amigos de Guadalajara que los hospitales públicos están a reventar, los hospitales privados también, y es el mismo caso en todos los estados, por eso el famoso semáforo, ¿no? En donde estamos en rojo, estamos en naranja, porque hay una variación en la ocupación hospitalaria. Pues aquí vimos una diferencia en donde se suman los días previos al tratamiento y luego los que siguen al tratamiento, y estos de arriba, que son los pacientes con el tratamiento estándar hospitalario, estuvieron en promedio 5 días más hospitalizados, ya sea hasta su resolución alta por mejoría o la defunción, que también ocurrió en un número importante, como ahorita lo vamos a explicar. Y los días de estancia hospitalaria cuando usamos el extracto fueron 5 días menos para los pacientes que se lograron dar de alta. Y eso es igual algo muy importante, porque no solamente es el costo
que al Estado se le pueda ahorrar, o al paciente, hablando de los hospitales privados. Esto es una situación de orden de ocupación hospitalaria, y que eso va a permitir, como ustedes lo han mencionado a la inauguración de este evento, que se reactive la actividad económica, que se reactiven los procesos económicos en nuestro país. Y aquí está finalmente esto que les hablaba de Alberto, que les decía de los pacientes graves, muy graves, la moderada, y bueno, cómo fuimos viendo la recuperación. Los pacientes que están en verde son los pacientes que se recuperaron, y como podemos ver en el tratamiento estandarizado, se recuperaron 6 pacientes, se mantuvieron hospitalizados 3 pacientes y murieron alrededor de los muy graves, alrededor del 80%. Y 4 pacientes en los graves, y cuando dimos el extracto se murió igual el 90% de los muy graves, pero los graves y los moderados fueron de alta en su gran mayoría, en el 56% de los pacientes atendidos. Nuevamente, lo que esto nos está diciendo es que cuando están muy graves, porque ya tienen enfermedades concomitantes, que llegaron con una coagulación intravascular diseminada muy acelerada y que fueron intubados, se van a morir, sea lo que sea que les demos. Pero cuando los encontramos a tiempo, vamos a lograr que se recuperen, y que se recuperen muy rápido. Entonces, nuestras conclusiones son estas. Los factores que afectan la patogenia del SARS-CoV-2, que es el microorganismo causante de la enfermedad COVID-19, se presentan de acuerdo a lo esperado según lo reportado por la literatura internacional. Por otro lado, el género más afectado, también como lo ha reportado la literatura, es el masculino, lo cual queda demostrado al ver que los pacientes muy graves hospitalizados eran hombres. Los pacientes con afecciones más severas son los de más de 60 años de edad, y el promedio de la edad en los pacientes hospitalizados está arriba de los 55 años, lo cual nos está diciendo que ese factor que ha reportado la literatura lo vamos a observar. Y por otra parte, las enfermedades subyacentes son un factor muy importante para la complicación del COVID-19 y la progresión de la enfermedad, que es lo que medimos en este estudio. Los pacientes COVID-19 muy graves y o que se encuentran intubados tienen menor oportunidad para recuperarse, por lo que los pacientes en estas condiciones, tanto en el grupo control como en el grupo intervenido, en su mayoría evolucionaron hacia la defunción, entre el 80 y 90%, como ya les había mencionado. La modulación de la carga viral de los pacientes con el uso del extracto de silimarina evolucionó más rápido, en 5 días, y eso ayudó a que se recuperaran más rápido y se fueran en menos días como dados de alta. Todos los parámetros del laboratorio evaluados, salvo el dímero D y la creatinina, como se los había mencionado, fueron modulados hacia la mejora y con estadísticas con un porcentaje estadísticamente significativo mayor en quienes se usó el extracto. Y el promedio de días, como se los dije, está en 5 días menos cuando usamos el extracto a los pacientes que se van de alta. Los pacientes en fase muy grave de COVID-19 fallecieron, tanto en el grupo control como en el grupo intervenido, y bueno, esto, como les decía, no va a ser posible recuperarlos cuando los agarremos en este momento ya intubados, graves, con complicaciones. Sin embargo, por todo lo que hasta ahora hemos descrito, se considera que la silimarina puede utilizarse como coadyuvante en la modulación de la progresión de la enfermedad en pacientes diagnosticados con COVID-19 leve a moderada. Y esto quiere decir que incluso aquellos que llegan a hospitalizarse, pero que tienen el inicio de un proceso de gravedad hacia la progresión, hacia una enfermedad muy grave, si los atendemos a tiempo, pueden ser rescatados con este extracto. No se recomienda el uso de la silimarina sin que usemos otro tipo de tratamientos, porque debemos seguir usando los tratamientos estandarizados, ya que juntos pueden ayudar a que haya una mejora más rápida de nuestros pacientes. Y sobre todo lo que hemos sugerido a los empresarios, lo que ha sugerido el doctor Aicedo, lo que el doctor Alberto también ha concluido, es que este producto se debe usar como un factor preventivo, de preferencia en pacientes sanos.
Tenemos la experiencia, como lo mencionó el maestro Alberto, de haberlo tomado nosotros mismos, de haberlo dado a nuestras familias y sobre todo porque nosotros en este protocolo estuvimos expuestos durante más de un mes a pacientes enfermos directamente y por fortuna, pues hoy estamos aquí platicando con ustedes. Muchas gracias. Esto ha sido la experiencia que hemos logrado hasta el momento y vamos a seguir trabajando para ver en los pacientes sanos. Eso ya es un compromiso del señor Diego. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los doctores Salvador Icedo Zamora, doctor Alfonso Atitlán Gil y doctor Alberto Chité Maxta. Fue un honor para nosotros haber escuchado sus valiosas palabras, representantes de nuestro patrocinador oficial, Vita de Jun. A continuación, si alguna de las personas asistentes tiene alguna duda, puede acercarse al micrófono que está al centro, por favor. Bueno, ya, ahí está. Hola, ¿qué tal? Buenos días o tardes, todavía no sé. Laura Villafán, mi área de trabajo es en terapias alternativas. Entiendo que el tema de COVID es vigente y preocupa, pero al margen de COVID, ¿en qué más nos puede ayudar? Porque tenemos una población en México que sabemos con malos hábitos alimenticios y entiendo que va contra el virus, que lo disminuye, que mejora las posibilidades, pero si esa no es mi preocupación, ¿a qué segmento de la población mexicana podrían recomendar y en qué sistemas del cuerpo humano mejora su eficacia? Bueno, creo que en base a la experiencia que pudimos rescatar de la revisión de la literatura, y debo aclarar, eso es algo que nosotros no comprobamos clínicamente, pero está publicado, la silimarina, además de ser un potente antiviral, como se demostró en el estudio in vitro que se realizó y como lo pudimos ver en los estudios clínicos, es un potente antioxidante. Y la literatura dice que eso puede ayudar a modular el estrés oxidativo en quien lo use fuera de COVID, como usted lo refiere. Rápidamente, tratarles de explicar un poco, el estrés oxidativo es algo al que todos estamos expuestos por el solo hecho de respirar, y que es lo que nos va deteriorando, lo que va causando el envejecimiento en el organismo y también el daño de muchos órganos. Pero tenemos un sistema que modula el estrés oxidativo de manera natural, solo que cuando nos exponemos a la contaminación, a la alimentación no saludable, si tenemos enfermedades concomitantes como la hipertensión, la diabetes, la obesidad, si nos sometemos a otro tipo de productos que nos pueden dañar, ese estrés oxidativo va a subir. Entonces, un producto como estos puede ayudar para modular el estrés oxidativo y eso pues trae muchos beneficios a la larga. No sé si con eso pueda contestar un poquito su pregunta. Es algo que no tenemos evaluado nosotros, pero que está publicado en la literatura internacional. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes, Juan Pablo Toledo de Canal 44. Yo quisiera preguntarles en este momento el suplemento alimenticio, ¿en qué fase se encuentra pues para poderlo considerar ya como más adelante un medicamento para que se empiece a aplicar, dada pues la preocupación que está surgiendo en estos momentos con la cantidad de enfermos que se tienen en este punto? Hablaban al inicio de la conferencia de que pues hay muchos charlatanes, muchas personas que ya se dicen creadores de no solamente de una vacuna sino de una cura. Entonces preguntarles en qué etapa, en qué fase va este suplemento para convertirse para una posible distribución, no sé, en algún tiempo determinado. Sí, de hecho, pues el doctor lo que explicó ahorita es en la fase que se encuentra, ¿no? Ahorita se está viendo la fase clínica, que es la comprobación de todo lo que se investigó previamente, teórica y in vitro, por el doctor Sánchez, de aquí del CIBO, que se ocupaba pues ya demostrarlo clínicamente con pacientes, y es lo que estamos viendo ahorita. Pues iniciamos ya en varios estados, se van a seguir otros estados, pero todavía está en proceso todo esto. No, acuérdense que es una enfermedad que acaba de aparecer aquí en México a partir de marzo, y la experiencia que estamos viviendo, la verdad, vamos muy rápidos, ¿no? El suplemento que se llama, ya tiene tiempo que se está estudiando y se pudo aplicar muy bien con el coronavirus, porque es una patología, es un virus que tiene una mutación diferente y que va a estar mutando todo el tiempo. Por eso es importante que se utilice este tipo de suplementos, porque al final de cuentas te va a dar una memoria para bloquear ese
ancla que ocupa esa proteína S del coronavirus para funcionar. ¿Qué va a pasar con la vacuna? Pues la vacuna, bienvenida, pero va a manejar un tipo de virus, pues. El virus va a seguir mutando y va a tener que, así como la influenza, que cada año te tienes que vacunar, pero cada año es un virus diferente porque va mutando. Igual que el SIDA, por eso el SIDA no lo alcanzas tampoco, pues. ¿Por qué? Porque son virus que mutan y van cambiando y no puede ser una vacuna que esté adivinando cómo va a mutar para la próxima, ¿no? Ahí es donde el suplemento Vitadeyun, yo siento y estoy seguro que es más importante porque te da una memoria para evitar el ancla que ocupa ese coronavirus para unirse a esa proteína de la célula y le permite entrar a la membrana y empezar a hacer daño. Y ya entrando a hacer daño, tiene un poder de replicación tremendo el virus, pues. Entonces empieza miles y millones y empieza a destruir el organismo. Por eso decimos que es muy importante que el manejo sea más preventivo, porque ya haciendo daño el coronavirus ya difícilmente va a haber un tratamiento que te pueda ayudar, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes, Juan Carlos Huerta, de Noticel y el financiero Bloomberg. Que nos pudiera especificar en cuántas personas afectadas con coronavirus se ha aplicado este medicamento, tanto en la fase de prueba como en cuestión ya de remedio, y que nos especificara cuál es el paso siguiente en el proceso que están siguiendo para que esto ya sea oficializado y adoptado por las dependencias oficiales. ¿Cómo era no te entendí bien la pregunta. Sí, la primera, ¿en cuántas personas afectadas con coronavirus se ha utilizado el medicamento y en números llanos, o sea, cuántos han salido de la enfermedad? Y la otra, ¿cuál es el paso siguiente en este proceso que están siguiendo para que sea oficializado y las dependencias, hospitales públicos ya lo puedan utilizar de manera abierta, o el público? Ok. De hecho, el proceso de cuántos pacientes es en lo que se está trabajando, ¿no? Es lo que hablábamos ahorita, la pregunta que hacía el compañero, de qué fase iba este proceso. Pues estamos en la fase clínica ahorita y estamos manejando pacientes cada vez en mayor cantidad, ¿no? Tenemos una muy buena experiencia en Puerto Vallarta. Puerto Vallarta hay una unidad hospitalaria que a todo el personal, que eran un promedio de 85 gentes del sector salud expuestos a varias COVID, se les dio el Vitadeyun en mayo y hasta ahorita, hasta esta fecha, no sabemos de ninguno que se haya producido la enfermedad, ¿no? Ni síntomas, ni enfermedad, ni nada, ¿no? Porque puede haber enfermedad, pero no desarrollarse por el mismo bloqueo que te hace el coronavirus. Y lo otro es un proceso legal, pues que ya eso no lo manejamos los médicos nosotros. Yo me gustaría complementar esa pregunta, bueno, la respuesta, y ustedes fueron testigos en la presentación de Alfonso, estaban los números, pero lo importante es que el suplemento se ha dado no solamente o exclusivamente a pacientes de un estudio. Ha habido cientos de personas que se han acercado a la productora y lo han estado consumiendo. En este momento es difícil decir 100 o 1000, pero la gente ha confiado en ese producto y hasta el día de hoy no ha habido una sola persona que lo haya tomado, que haya dicho no me funcionó. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes, yo pregunto lo siguiente. Ahorita el doctor mencionaba que hay mutaciones en el virus, pero ¿qué seguimiento se le está dando al suplemento para que siempre sea efectivo? Porque si ha habido mutaciones o está viendo, quiere decir que el suplemento va a ir quedando fuera. ¿Cuál es el seguimiento que se le da para que siempre esté constante? Y si ahorita dice el doctor Alberto que ha estado funcionando,
¿sí? Si está funcionando, ¿en qué momento podría dejar de funcionar si hay esa mutación, como le dijo el otro doctor? Ok, es importante. El suplemento lo que demostró in vitro es que impide la fijación de una proteína y si no se fija, no entra a la célula. La mutación en los virus se da en la cadena de ARN que está dentro de la cápside del virus. Es decir, cuando el virus muta lo de adentro, cuando entra a la célula es completamente diferente a la cadena que se va a reproducir. Entonces, sí se está haciendo el seguimiento, la gente del Centro de Investigación aquí en Guadalajara continúa haciendo la vigilancia de este sentido. Pero vamos a llamarlo así, que el principio activo de este suplemento es impedir que la proteína S, esa no muta, esa es la misma, se fije. Esa es la diferencia. Por eso esto no es una vacuna. Este es un suplemento que ha demostrado in vitro que impide la fijación de una proteína S. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos espacio para una última pregunta. ¿Alguien más? Perfecto. De ser así, agradecemos nuevamente su valiosa participación y de parte del Comité Organizador de Expo Salud e Higiene, les damos la más cordial bienvenida para que puedan visitar los stands participantes.